de alguna manera y de alguna forma Dios provee. ¿Y cuál es esa manera y cuál es esa forma? Al ser un momento de muchos cambios, tenemos que darnos cuenta que la adaptación es importante. Entonces yo les pregunto, ¿tienen la capacidad consciente de adaptarse? El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, tanto adaptarse él a su entorno como adaptar su entorno a lo que a él le conviene. Entonces se tiene, pero ¿eres consciente de tu capacidad de adaptación? ¿O qué tanto vas a estirar tu capacidad de adaptación tratando de quedarte de lo que conoces? La vida nos está invitando en este momento a hacer uso más consciente de la capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento deben de dejar de aferrarse o de tener la inercia de seguir pensando que todo es como antes o va a seguir siendo como antes. Hasta este momento no es como antes y por algún tiempo no va a ser como antes y no sabemos después de este tiempo lo que va a hacer o cómo va a ser las cosas de acuerdo a todos los cambios que estamos teniendo y viviendo en este momento. Por lo tanto, es muy importante entonces la palabra adaptación. Hay que adaptarnos, hay que ser creativos, hay que ser inventivos y poder adaptarnos conscientemente en muchos aspectos, desde qué comes, cuáles son tus hábitos, qué es lo que ves en las redes sociales o no ves en las redes sociales, cómo puedes generar ingresos, cómo puedes, de alguna manera, como digo, las cosas que no vas a pagar, entender que no las vas a pagar y que de acuerdo a eso te va a alcanzar el dinero. O sea, hay muchas condiciones que definitivamente están ahí y que te van a servir siempre y cuando te adaptes. La adaptación necesita una condición significativa, la capacidad de cambio o transformación. Y la capacidad de cambio o transformación significa que no te aferres a lo que te estorba, que no te aferres a lo viejo. Hay, por ejemplo, en una ocasión había un barco en la época de los españoles, que iba de México a España cargado de oro. Iban alrededor de 50, 60 tripulantes y ya casi llegando a España tuvieron una avería porque chocaron con una roca y el barco empezaba a hundirse. Y fíjense que lejos de tirar el oro, prefirieron conservarlo y empezar a tirar a los tripulantes que sentían que estaban enfermos, que no servían, y empezaron a tirar a los tripulantes mejor que el oro. A final del día, el peso de los tripulantes que tiraron no fue suficiente. Ya cuando quisieron tirar el oro, ya no había suficientes tripulantes para hacerlo, y todos murieron. Se hundió el oro y también todos los tripulantes murieron en el barco. Creo que este barco se llamaba Tierra o algo así. Entonces, de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Darle prioridad al oro antes que a otras cosas? Y para cuando volteemos y darnos cuenta que la prioridad no era el oro, sino realmente dejar todo lo que estorba y darle importancia a lo que debe ser para subsistir y salir adelante. No es momento de pensar en cada uno de nosotros, no es momento del egoísmo. El egoísmo nos ha traído hasta aquí. Por lo tanto, es momento de adaptación. Hay que evocar, hay que utilizar esa gran capacidad que el ser humano tiene, una gran capacidad de adaptación. Hay que aprender cosas nuevas, hay que estar abiertos a condiciones distintas que ahora nos trae la vida. Por ejemplo, en este momento, muchos de ustedes ya se dan el tiempo de escuchar estas pláticas cuando antes no lo hacían o no lo hubieran hecho. ¿Sí? Esas son cosas de nuestra adaptación, ¿verdad? Ahora, hay que adaptarnos, como digo, en muchos aspectos. Por ejemplo, ahorita, muchas personas comen más del 20 al 30% de lo que deben de comer. Y eso de comer más es un hábito nada más. No necesitan comer tanto. Y así, no sé qué más ideas poderles dar, pero yo sí los quiero invitar a entender que es un momento de transformación y toda transformación es necesaria en el sentido de la adaptación, y la adaptación y la transformación van de la mano, es un binomio. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la transformación?
¿Por qué tenerle miedo al uso consciente de nuestra adaptación? Nada más porque nos saca de nuestro estado de confort. Nada más porque nos invita a conocer lo que no conocemos. Porque nos invita a que sea distintas las cosas, ¿verdad? ¿Qué tanta resistencia van a tener esa adaptación? Es lo que hace la diferencia. Si ustedes se resisten a la adaptación y la transformación viene de la naturaleza, viene de la misma vida, viene del mismo mundo, viene de Dios, pues van a sufrir. Todo aquel que no se adapta es el que sufre. Todo aquel que se adapta y fluye sin resistencia es el que no sufre. Entonces, ¿por qué sufrir por resistirnos? Porque las cosas tienen que ser como queremos o como esperamos. ¿Por qué no mejor, en vez de resistirnos, adaptarnos y fluir libremente para que de esa manera estemos bien, sin sufrimiento? Entonces, está en cada uno de ustedes adaptarse o resistirse. Yo les invito a que no haya resistencia a la adaptación y a la transformación. No tiene por qué ser mala la situación, o sea, ¿por qué de todo eso tendría que salir algo malo? ¿A quién va a vivir esto de la peor manera o quién va a ser el que de esto va a decir que le salió algo malo? Como digo, quien se resista, pero quien no se resiste, simplemente se va a adaptar a la mejor condición. Les aseguro que muchas veces en estas condiciones, lejos de tener un problema, muchas personas ganan oportunidades. Y muchas personas logran grandes oportunidades en todos los aspectos, económicos, sociales, políticos, personales, espirituales. Por ejemplo, ahorita ustedes, al momento que podemos coincidir en este momento y que se dan el tiempo para estar aquí reunidos conmigo, pues estamos teniendo una gran oportunidad de compartir algo espiritual, ¿verdad? Algo que nos llena la conciencia y que tiene un valor más allá de lo que está pasando y que nos sirve en este momento y nos va a seguir sirviendo después. Y así. Entonces, sí vuelvo, repito y reitero, los invito a la transformación libre, fluyendo, sin resistencia alguna, a que utilicen su adaptación de forma consciente. Y al utilizar su adaptación de forma consciente, tomar todas las oportunidades que la vida tiene frente a ustedes. Uno de los errores principales es que la mayoría de las personas piensa y cree que cuando decimos Dios provee de la manera que tú esperas que provea. Dios provee de la manera que tú crees que debe de proveer. Y no es así, no es la forma o la manera. Tienes que estar abierto a todas las posibilidades, a todas las formas, a todas las maneras de que Dios provea. Por ejemplo, les voy a contar una forma más de entenderlo. Imagínate que alguien te pide prestado dinero y tú se lo prestas, una cantidad importante que incluso ibas a utilizar en otro momento para remodelar tu casa. La persona toma el dinero, se lo prestas, te lo agradece bastante, pero llega el momento en que tú quieres remodelar tu casa y le dices, oye, ¿me puedes pagar por favor el dinero que te presté? Porque es momento de remodelar mi casa. Y te dice la persona, no te lo puedo pagar porque no lo tengo. Oye, pero tú quedaste conmigo que en esta fecha y en el momento en que yo te dijera, me lo ibas a pagar sin ningún problema. Hasta se enoja contigo y no te lo va a pagar. Entonces tú no remodelas tu casa. Tú no remodelas tu casa porque esa persona que te prestó el dinero que era para remodelar tu casa, no lo tienes. Entonces estás esperando a que esa persona te pague el dinero que le prestaste para remodelar tu casa. Y le vuelves a cobrar, le insistes, ya pasaron 6 meses, 8 meses y la persona no te paga y por lo tanto tampoco has remodelado tu casa. A lo mejor la persona nunca te pagó y lo más probable es que tu casa nunca la remodeles. O la remodeles en un tiempo muy distinto al que tú lo hubieras hecho. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de esperar o pensar que el dinero que le prestaste a esa persona era el dinero para remodelar tu casa o que esa persona te tenía que pagar ese dinero y que no había otra forma o manera de que tú pudieras remodelar tu casa? Bueno, si no hubieras hecho eso, si hubieras hecho lo que estoy diciendo ahora, pues hubiera sido más fácil, porque de alguna manera hubiera habido la manera, forma, justificación para que tú remodelaras tu casa, aunque esa persona no te hubiese pagado en ese momento.
Se abren otras formas, otras maneras que incluso tú ni siquiera eras consciente de ellas, tú ni siquiera imaginabas. Pero como tú generaste una predisposición, como tú generaste una idea clara de que el dinero único que tenías para remodelar tu casa era el que habías prestado y que no podías remodelar tu casa de otra manera más que con el dinero que prestaste, entonces esa condición y predisposición hace que no se realice lo que tú quieres. Pero cuando no te importa eso, sino te importa realmente lo que quieres hacer, en este caso que estoy platicando, remodelar tu casa, y te enfocas en ello, no en el cómo o con qué, las cosas se acomodan y se alinean para que así sea. Parecería que lo que estoy diciendo no es así. Claro que es así. Yo así lo he vivido toda mi vida. Y con las personas que lo he compartido, que me han entendido lo que estoy diciendo, también así son ellos testigos, testimonios vivos de lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, en estos momentos que a lo mejor muchos de ustedes están cambiando, que no tienen trabajo, que tienen menos ingresos, que esto, que el otro, que la vida está siendo diferente en este momento, bueno, no traten de que las justificaciones de ingresos, que las justificaciones de cómo sean como las que conocían. No generen o no le den valor a las predisposiciones. Lejos de ello, mejor digan, Dios provee y me abro a todas las posibilidades potenciales, más allá de las que yo conozco consciente o inconscientemente. Estoy abierto a que se justifique de la mejor forma y manera, de la manera más eficiente, incluso con milagros, cosas que ni siquiera yo pueda entender. Estoy abierto a todo ello porque sé que siempre recibo lo mejor. Y de alguna manera, de alguna forma, sí, ustedes van a ver la maravilla de la vida. Se van a dar cuenta que realmente, prácticamente, las cosas se resuelven más allá de lo que ustedes habían creído. Yo los invito a que sí lo hagan, para que me cuenten y me digan realmente todos los milagros que están viviendo. Muchos no van a tener estas herramientas. Muchos no van a saber cómo y van a tratar de resistirse a los cambios y van a sufrir. Yo espero que los que me están escuchando, la mayoría, y ojalá y todos, puedan entender estas herramientas que les estamos entregando en este momento, no solo para ustedes, sino para que me ayuden, por favor, a compartir con las demás personas y que ellos tampoco sufran, que ellos también estén más preparados para esta transformación, para estos cambios que hoy estamos viviendo como humanidad. Es importante que no nos quedemos con estos tesoros, que los podamos compartir. Y no solo compartir con lo que estoy diciendo, sino que en cierto momento podamos compartir también a ustedes como testimonios vivos y verdaderos, donde tú le puedes decir a alguien, estoy haciendo las cosas así y tengo este resultado, tú también las puedes hacer. A un ser querido, a un amigo, a alguien que te importa o a cualquier otra persona en tus redes sociales. O sea, es un momento de compartir. Es un momento de compartir herramientas que nos saquen adelante. Herramientas que funcionen prácticamente para las condiciones que hoy estamos enfrentando. Si estamos realmente conscientes de cómo funciona el universo, como lo dije en las pláticas anteriores, y nos damos cuenta realmente cómo Dios provee y sostiene todo el universo por completo, no tendríamos que estar preocupados. Lo único que nos corresponde a nosotros es no resistirnos a los cambios. Resistirse a los cambios, reitero, es como el que se resiste a la corriente del río. Por más fuerte que sea, se cansa. Y si la corriente del río es más fuerte que él, lo arrastra. ¿Para qué arrastrarnos? ¿Para qué cansarnos cuando podemos fluir con la corriente? Por ejemplo, cuando la corriente es fuerte y te sabes mover entre ella sin resistencia, pero sí llevando el sentido hacia donde quieres ir, simplemente moviendo tus manos, puedes acercarte a la orilla, alejarte de ella, ir más rápido, ir más lento, y tienes cierto movimiento consciente dentro de ese flujo. Entonces yo los invito por eso a lo mismo, a poder adaptarse conscientemente, donde la adaptación consciente es reconocer primero cómo es el flujo. En este momento tenemos que reconocer que la transformación es inmensa.
O sea, hay una cuestión cierta de transformación significativa, donde cada quien va a tomar de transformación lo que le corresponde o lo que puede. Entonces, tenemos que reconocer que existe esa corriente, y esa corriente está en este momento activa más que otras veces. Entonces, dentro de la corriente de transformación, díganme ustedes, por favor, ¿quién se va a poder resistir una corriente tan fuerte? Nadie. Entonces, dejémonos de resistir. Entendamos que en este momento Dios, la vida, el destino, como ustedes le quieran llamar, está demandando a cada ser humano que se transforme, que ya no deje de ser como era, y que ahora sea en esa transformación un ser más consciente en todos los aspectos. Ya no puede ser priorizado el materialismo, ya no puede ser priorizado el egoísmo, ya no puedes pensar que el que le pasa al otro no te pasa a ti. Todo este tipo de condiciones ya no pueden existir, y tenemos que reconocer eso, y tenemos que rompernos esas barreras, tenemos que quitarnos esas condiciones, porque sabemos entonces que no queremos ser arrastrados. Entonces, de alguna manera, al momento que reconocemos esta fuente, esta corriente tan fuerte y vertiginosa, pues decimos: Dios, dame la visión, dame la conciencia y la luz para transformar en mi vida lo necesario. Todo aquello que es lastre, peso, todo aquello que me condiciona a situaciones de sufrimiento o dolor, libérame de todo ello. Y muéstrame, por favor, el cómo, las soluciones, la visión, la forma, la manera de transformación total de mi ser y mi conciencia en todos los aspectos, en la economía, en mi familia, en mi espiritualidad, en todos los aspectos, en cómo me dirijo hacia los demás, en el respeto, en los valores, en el amor. Y se van a dar cuenta cómo todo empieza a cambiar, y las señales empiezan a estar frente a ustedes, las formas, las maneras. Empieza a escuchar, empieza a ver, empieza a darte cuenta lo que tienes que realizar, porque cada quien tiene que realizar en su vida lo que cada quien necesita. Entonces, esta es una invitación a la transformación. Es una invitación a no tener resistencia y hacer uso consciente de la capacidad que todos tienen, que es la capacidad de adaptación. Adáptense. Adáptense con amor, bendigan lo que tienen en vez de quejarse de lo que carecen aparentemente. Dense cuenta que muchas de las cosas que están careciendo o que podrían carecer son cosas que no necesitan y que nunca necesitaban, que les hicieron creer que eran necesarias, mas no lo son. Y empiecen a ser conscientes entonces de qué cosas verdaderamente son necesarias y qué cosas no son necesarias. Y se van a dar cuenta la abundancia que tienen. Se van a dar cuenta que no tienen por qué faltarles nada. Pero por favor, adáptense.